repite lo que supuestamente ya se sabe. Y nosotros no podemos seguir repitiendo lo que supuestamente ya se sabe en este tema de la educación sexual, porque hay una variedad infinita de enfoques respecto de esta educación. Y yo les diría que si nosotros no hacemos una buena educación sexual, que para nosotros en la Escuela Argentina de Sexología es una educación sexual formal y humanizada, tiene nombre y apellido, que creemos que es una educación que de alguna manera la que tenemos que proyectar en los niños y los jóvenes, si no hacemos una sana educación sexual que está dirigida a la formación integral de la persona humana, nos vamos a quedar sin persona humana. Porque la otra pregunta que quiero hacerles es ¿cómo puede ser que nosotros nos movemos con la sexualidad, estamos en un cuerpo sexuado, venimos gracias a la sexualidad, existimos gracias a la sexualidad, y este tema, siglo XXI, no lo tenemos resuelto? Llegamos a la luna, tenemos la telemática, la informática, la robótica, podemos comunicarnos a distancia, podemos intercambiar ideas, proyectar innumerables proyectos y no tenemos resuelto el tema a través del cual se gesta la vida humana. Bueno, entonces, ¿por qué voy a hablar una hora y media seguida? Porque de alguna manera voy a dar elementos para que cada uno encuentre sus respuestas. La sexología es una disciplina científica, vamos a ver rápidamente, y vamos a ver cómo, en la primera parte de la exposición, vamos a ver cómo se fueron postergando los estudios científicos de la sexualidad humana. Y luego, cada uno se manejó con un manual de opiniones. La sexología actualmente es un manual de opiniones, no es una ciencia, pero la sexología es una ciencia y tiene algo que aportar. Entonces yo voy a tratar de proyectar esto que me parece que la gente tiene que conocer para darnos cuenta de que la sexualidad forma el núcleo del desarrollo de la personalidad y que sexualidad y personalidad son una sola unidad. Como este es un tema simple, porque debiera ser simple, porque ya le dije, de ahí venimos todos, se ha complicado. Goethe decía que cuando los temas simples se complican, habría que dar una mirada a los libros y dos a la vida. Entonces, ¿yo qué preparé? Preparé una ponencia que yo la llamo en videoclip, en un collage de videoclip, haciendo zapping. Es decir, vamos a ver la mirada a los libros y a la vida en bloques de textos, y la mirada a la vida va a ser a través de las instancias que se ven en los diarios, los periódicos, la televisión y demás. Pero también vamos a ver algo de los humoristas. Los humoristas a veces con una pincelada nos dicen dónde estamos yendo. Así que vamos a empezar a compartir el Power. Compartimos el Power para que demos lugar a la presentación. Quiero saber si ya ven la imagen. Sí, se ve muy bien. Bueno, alguien que esté de alguna manera para que me vaya diciendo, porque quiero ver cuánto tarda la imagen en aparecer, porque a mí me aparece rápidamente, pero no sé a ustedes, ¿ok? ¿De acuerdo? Si ven que yo me adelanto en el relato y no aparece el texto, ustedes me avisan que espere un ratito, porque a veces se ralentiza la presentación. Bueno, entonces, como les decía, yo siempre en los fondos de pantalla tengo el abismo y la tiniebla, como ven ahí, y ahora la tiniebla se ha oscurecido, porque cada vez estamos más confusos con este tema. Y como decía un semiólogo cardiovascular, decía, es más fácil salir del error que de la confusión. Entonces, bueno, Red Familia, serie Aprendiendo a Querer, presentamos Educación Sexual, asignatura pendiente. Bueno, entonces esta primera parte vamos a ver cómo se fue postergando el estudio de este tema en las distintas épocas, fundamentalmente los últimos años, y
vamos a ver por qué decimos que la educación sexual es una asignatura pendiente. Vuelvo a decir, no toda educación, no todo lo que se llama la educación sexual realmente beneficia al desarrollo de la personalidad. Porque nosotros estamos acostumbrados a creer que la educación sexual pasa por debajo del ombligo, es una educación sexual subumbilical, está dirigida a evitar las consecuencias del acto, ya sea el embarazo adolescente, las niñas madres o las enfermedades de transmisión sexual, pero nos estamos perdiendo toda la persona. Y para que nos ubiquemos en la cancha, como dicen algunos, el sexo es lo que está entre las piernas, y la sexualidad es lo que está entre las orejas, el cerebro. Lo que pasa es que en el mundo actual, lo que está entre las piernas se sumó entre las orejas. Y hoy el hombre ya no piensa, sino que actúa por impulso. Entonces vamos a ver por qué la sexualidad es una asignatura pendiente. ¿Ya apareció el texto? Sí, muy bien. El problema central de la vida. La cuestión del sexo se eleva ante las generaciones futuras como el principal problema al que debe buscarse solución. El sexo está en la raíz de la vida a la que nunca podremos reverenciar en tanto no sepamos cómo entender las cuestiones sexuales. Esto es un sexólogo que lo dijo en 1897. Ahora yo pregunto, ¿estamos reverenciando a la vida? Bien, no me respondan. Bueno, vamos a ver entonces qué pasó en este collage en videoclip. ¿Qué pasó en un informe que sacó la Organización Mundial de la Salud en 1975, eso fue en 1897, 1975, sobre un documento de instrucción y asistencia en cuestiones de sexualidad humana, formación de profesionales de salud, para que ustedes vean que tanto en educación como en salud no se han estudiado adecuadamente este tema. Pero la Organización Mundial de la Salud llamó a una serie de profesionales, especialistas, y cuando vio el informe dijo, este informe no recoge la opinión colectiva de un grupo internacional, recoge la opinión colectiva de un grupo internacional de especialistas y no representa necesariamente el criterio ni la política de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, piden un informe a los especialistas y dicen que no representa a la Organización Mundial de la Salud. Porque vamos a ver por qué no. Entonces vamos a ver algunos pedazos de textos que yo los amplío para que ustedes los tengan. Y lo bueno de esto, yo quiero mostrarles a ustedes, no quiero enseñarles nada. Galileo decía, nada puedes enseñarle al hombre, solo puedes ayudarlo a que lo descubra dentro de sí mismo. Y esto es descubrirnos a nosotros mismos. Entonces, fíjense, en enero del 74 se celebró en Ginebra una reunión, porque en 1972 se había llamado la atención sobre la falta de oportunidades que tienen los profesionales de la salud para estudiar la sexualidad humana y sobre la penuria de profesores capacitados para planificar y ejecutar programas educativos. Ya teníamos problemas para proyectar y planificar y ejecutar programas educativos. Entonces, la función de la sexualidad en los programas de salud, dicen que debido a la ignorancia de las cuestiones sexuales y las nociones erróneas sobre las mismas, guardan estrecha relación con diversos problemas de salud y la calidad de vida. Es decir, se dan cuenta que ignoran las cuestiones sexuales, los médicos. Ignorancia en cuestiones sexuales. Y por otro lado, no desconocen la dificultad de llegar a una definición universalmente aceptable de la totalidad de la sexualidad humana. Y se presenta un paso previo en dirección a esta definición con la definición de salud sexual. Entonces, como no pueden definir la sexualidad, nos vamos a ir con una definición de sexualidad, es decir, vamos a darnos cuenta qué es la sexualidad porque vamos a hacer una consulta en los libros, y la salud sexual es la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexuado por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Ustedes fíjense que no hablan del acto sexual ni de la reproducción, pero agregan en el informe que presenta decisiva importancia desde el punto de vista del derecho a la información sexual y el derecho al placer. No quieran ver ustedes hoy la definición de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud.
No habla ni del amor, ni de la comunicación, ni el desarrollo de la personalidad, ni la integración de lo biológico, lo psicológico, lo intelectual y lo social. Entonces, analizan ellos y dice, para comprender mejor los problemas de la sexualidad humana es necesario que los profesionales de salud adquieran actitudes sanas respecto de la sexualidad, el matrimonio y la contraconcepción. Fíjense, el matrimonio, ya se están jugando por un matrimonio monogámico heterosexual. Ya los investigadores, por eso la OMS, de alguna manera creo yo, que se ha, digamos así, ha dicho que no coincide necesariamente con el enfoque de la Organización Mundial de la Salud. El conocimiento por parte del profesional de la salud de su propia sexualidad y el enfoque racional de sus propios problemas sexuales le ayudarán a ocuparse con más eficacia de los problemas de otras personas. Es decir, no solamente dice que no saben nada, sino que no tienen resuelto su problemática sexual. Se considera de particular importancia un cambio de actitudes en lo que respecta a la aceptación de la sexualidad como componente positivo de la salud, tanto para uno mismo como los demás. Y ustedes fíjense lo que dice acá, que es muy interesante, que dice, los profesionales de salud de todas las categorías comparten las mismas creencias, mitos, supersticiones de la sociedad a la que pertenecen, y ellos mismos pueden tener problemas sexuales sin resolver. Quiere decir que, no, vuelvo a insistir, seguimos con las creencias, los mitos y las supersticiones. Nosotros hemos aprendido por ahí, en una época, o se enseña, o se sigue enseñando quizá, de alguna manera, la sexualidad como algo chancho, malo, sucio, feo, pecaminoso, el cuerpo acá abajo para la chanchada y el espíritu allá arriba para el amor. Y amor, y placer, y amor, y la corporidad van unidos. No puede hablarse del amor disociado del placer, y ni del placer disociado del amor. Las dos deben ir juntos. Más aún, el amor es lo que humaniza la sexualidad humana. Entonces, en materia de sexualidad, por lo que es sorprendente que resiste. Bueno, esto lo voy a ampliar porque es interesante para que ustedes se den cuenta por qué tenemos pocos educadores y por qué sigue siendo asignatura pendiente. ¿Se ve el cuadro ampliado en el medio? Las actitudes de los profesionales de salud pueden constituir un obstáculo importante para el desempeño eficaz de su función como educadores y orientadores en materia de sexualidad, por lo que no es sorprendente que se resistan a menudo a intervenir en esta esfera. La sexualidad y el tema de la educación, esto es, estamos enseñando la materia de la vida. Y le seguimos sacando el cuerpo a la materia de la vida, le saca el cuerpo los padres, los docentes y los médicos. No nos hacemos cargo. Bueno, terminemos finalmente por este informe, que es, lo pueden bajar de internet, o si no me lo piden, yo se lo paso a Anaelí y después se los reenvía. La finalidad de este tipo de actividades será examinar temas como los siguientes: la sexualidad humana como parte de la salud total, y establecimiento de una terminología. No se ponen de acuerdo a veces en los términos. Pero fíjense lo que dice en este punto, que está ahí abajo, que lo amplío: la sexualidad como medio de prevenir, la educación sexual como medio de prevenir el abuso del alcohol y de las drogas, los crímenes sexuales, el tratamiento abusivo de los niños, el divorcio y los trastornos mentales. Entonces, ya empiecen a darse cuenta de que la educación sexual es hacer educación sexual hoy, o siempre, es promover salud. Pero para promover salud uno tiene que estar formado y preparado, porque educación sexual siempre se hace formal o informalmente. Pero si no se hace una buena educación sexual, lo que se deja de educar se hace mal. Y lo que se hace mal después es difícil de reeducar. Por eso vamos a ir viendo, de acuerdo a todo esto, las instancias que vamos a ver. Asignatura pendiente. Fíjense, asignatura pendiente para la Organización Mundial de la Salud y asignatura pendiente para los médicos, obviamente. ¿Qué nos dice en el 97 el cardenal López Trujillo al presentar un documento de la sexualidad humana, verdad y significado? Dice, es un problema serio, grave, que no se limita solamente a los problemas de los derechos fundamentales de la familia
ya que se nos han revelado una serie de contornos de extrema gravedad, y ahí aparece en la educación sexual como medio de prevenir el abuso del alcohol y de las drogas, los crímenes sexuales, el tratamiento abusivo de niños, el divorcio y los trastornos mentales. ¿Ustedes sabían que la educación sexual prevenía todo esto? Fíjense hoy cómo estamos con el abuso sexual infantil y juvenil. Bueno, hablemos del divorcio, que acá los investigadores sexólogos estaban jugando ya por un matrimonio monogámico, y los trastornos mentales. Bien. No estamos pues en el terreno de lo manejable, de lo secundario, de lo marginal, sino que nos hallamos frente a algo verdaderamente decisivo en el sentido histórico. Aquí se está jugando mucho del futuro de la familia, mucho del futuro y el sentido de la juventud. Aquí se está jugando lo que el Papa Juan Pablo II llamó un estilo de vida que se quiere imponer a la juventud. Y el estilo de vida que se quiere imponer está en muchos de los manuales de educación sexual integral. Bien, que después los vamos a analizar. Entonces acá aparece otro, en este collage en videoclip. Es necesario educar en el valor de la vida comenzando por sus mismas raíces. Es una ilusión pensar que se puede construir una verdadera cultura de la vida humana si no se ayuda a los jóvenes a comprender y a vivir la sexualidad. En 1995, en Evangelium Vitae. Y entonces, si juntamos el Evangelium Vitae con lo que decía este sexólogo al principio, en 1897, es una ilusión pensar que se puede construir una verdadera cultura de la vida humana si no sabemos cómo entender las cuestiones sexuales. La sexualidad está en la raíz de la vida, a la que no podremos reverenciar en tanto no sepamos cómo entender las cuestiones sexuales. En 1998, el New York Times saca una nota, en nueva tendencia en Estados Unidos, el sexo va a la universidad. Las universidades de Estados Unidos abordan el estudio de la conducta sexual humana como un fenómeno cultural más que científico. Aún hay hondas lagunas en el estudio científico de nuestro comportamiento sexual. Fíjense, hondas lagunas en el comportamiento científico de nuestro comportamiento, en el estudio científico de nuestro comportamiento sexual. Asignatura pendiente en las universidades. Entonces, en la Universidad de Chicago, estudios sobre gays y lesbianas, Universidad de Iowa, programas de grado de sexualidad, 1998. En Brown University, material anual Sexualidad y Sociedad, la Universidad de Minnesota, Centro de Estudios de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgénero, pero en realidad los estudios eran dirigidos no específicamente a la sexualidad humana, sino a las diversidades, ¿verdad? La Universidad de California, la Universidad de Wisconsin, bueno, todas cuentan con programas de grado y posgrado centrados en la sexualidad. Ahora, fíjense lo que dice el artículo. Lo más sorprendente de casi todas estas materias es que pertenecen al área de humanidades y las cuestiones culturales que plantean alimentaron estos campos, al punto que dieron lugar a periódicos y conferencias académicas. Pero sigue faltando una buena investigación básica de los fundamentos de la sexualidad humana. Es decir, en el terreno de las humanidades invadió, pero en la parte científica quedó raleado, porque estos científicos que se reunieron para la Organización Mundial de la Salud hicieron un informe y quedaron, este documento lo corrieron, digamos, sigue figurando en Internet, pero no le dieron demasiada importancia ni siguieron los pasos que ellos querían llevar adelante. No sabemos casi nada sobre por qué hay personas que abusan de chicos. Sigue faltando una buena investigación básica en los fundamentos de la sexualidad humana. En otros aspectos importantes del comportamiento, el compromiso científico es mucho más consistente. No pasa lo mismo con el sexo. Siempre existió miedo al conocimiento de esta área. 1998, fíjense, todavía tenemos miedo del conocimiento de esta área. Yo hablo con los padres y hablo con los docentes, uno tiene miedo de hablar, el otro también, no saben qué decir, no hay comunicación. Y esto me pasó en un curso que daba para docentes, después de 2 cursos de 8 horas, mejor dicho, 4 horas y 4 horas de curso. Miren, fíjense para ver el miedo, ¿no? Gracias a estas charlas le he perdido miedo a este tema. Gracias a estas charlas le he perdido miedo a este tema. En la encuesta que hace la directora del curso, ¿no?
muy claro, gracias por quitarnos las dudas y temores y por alentarnos al compromiso en un tema tan importante. Descubrieron ahí los docentes que era un tema tan importante, después de un cursito mínimo de 8 horas. Me ayudó a tomar conciencia de que es urgente comenzar a educarnos y educar para una sana sexualidad. Año 2006. Seguimos con la asignatura pendiente. Sigamos en este collage en videoclip. La ventaja de esto es que ustedes lo pueden rever de nuevo. Yo lo que quiero que lo tengan y que lo vayan releyendo para ir pensándolo. Los médicos no preguntan. En las consultas se habla poco de sexo. La educación sexual no es una materia formal en las distintas carreras de medicina. 2002 ya estamos. La sexualidad se niega en la cultura y en la facultad de medicina. La medicina no se ha ocupado del placer ni del amor. Bueno, jefe de consultorios externos del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Premio El Trabajo, Facultad de Medicina de la UBA, mejor tesis doctorado, titulada Importancia de la educación sexual en medicina, prevención terapéutica y rehabilitación. Sigue la asignatura pendiente. Y ya estamos en el 2002, no hace mucho. Y esto, la deuda de la educación médica, se llamó deuda de educación médica. Esto tuve que hablar en la Academia Nacional de Medicina. Deuda de la educación médica. Me invitan en el año 2006 a dar un cursito para pediatras y el informe que hacen que en la sociedad actual se constata que los padres, los docentes y los médicos se sientan desorientados, insuficientemente preparados y superados en la tarea de educar en el desarrollo natural de la sexualidad de niños y adolescentes, y esto se ve reflejado cuando afecta a la salud de la población. Y la salud de la población, el abuso del alcohol, de drogas, de crímenes sexuales, tratamiento abusivo de niños, divorcio y trastornos mentales. Me invitan a un Congreso Internacional de Salud, Ciencia y Desarrollo, Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, y la importancia de la sexualidad era en la salud total de las personas. Y ahí estoy hablando, asignatura pendiente. Yo le pregunté, me querían hacer hablar de enfermedad de transmisión sexual y le digo a la directora del curso, una ginecóloga, le digo, doctora, ¿tenemos resuelto el tema de la sexualidad humana? No, no lo tenemos resuelto. Bueno, vamos a hablar de eso. La sexualidad como el enigma de nuestro tiempo. La sexología. Y acá me invitan para evaluación de programas de educación sexual para colegios en Chile, ahí gobierno de Chile, sexualidad humana es educación, asignatura pendiente. Acá se presentan 7 programas, uno de los programas era la serie Aprendiendo a Querer, y después evaluación de 7 programas para los chilenos. Los chilenos tenían 7, nosotros teníamos uno solo, Educación Sexual Integral, y hay que dar ese. Ustedes fíjense, salud, como me pasó con los objetivos del milenio y las Naciones Unidas, salud y educación van de la mano. Salud y educación van de la mano. Quiere decir que estamos hablando de un tema, por eso, de alguna manera, yo siempre digo que, no lo digo yo, sino que lo dice la gente que está en este tema específicamente, la salud sexual es salud mental es salud familiar y salud familiar es salud social. Bueno, entonces la educación es como una espada de 2 filos. Puede volverse peligrosa si no se usa adecuadamente. Por eso, si no la hacemos bien, la hacemos mal, por carencia, imprudencia, impericia, ignorancia o lo que fuere. Entonces hay que hacer una buena educación sexual. No todas las educaciones sexuales apuntan a la formación integral de la persona humana. Vuelvo a insistir, si no educamos adecuadamente, nos quedamos sin persona humana. Vamos a ver por qué. Bueno, acá un chistecito de Fontana Rosa, de 1996. ¿Alcanzan a ver el chiste? Sí, sí se lee muy bien. No entiendo la utilidad de la enseñanza sexual en la secundaria. Graciela, mi hija de 14 años, por ejemplo, no sabe nada de educación sexual y sin embargo no tuvo ningún problema en quedar embarazada. No tuvo ningún problema en quedar embarazada. En educación sexual es preferible llegar un año antes que el día después. El día después puede ser un embarazo adolescente, una niña madre, un aborto o una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, viendo todo este panorama así rápidamente, porque estamos en un problema que nos arrastra más de 2000 años,
lo hago así en ping-pong como para que de alguna manera ustedes se den cuenta que vinimos pateándolo el tema. Por eso estamos como estamos, porque acá, vuelvo a insistir, estamos apuntando al desarrollo integral de la persona humana. Tendríamos que hacer un curso para entender todas esas cosas, pero bueno, ustedes ya lo van a ir viendo. Esta presentación tiene como único propósito hacer pensar. Porque si no vamos a quedar como monos, y por otro lado vamos a creer que nacemos de un repollo. Entonces, vamos a ver el qué y el porqué de la educación sexual. Y eso lo tiene que descubrir cada uno. El qué y el porqué de la educación sexual. Entonces, brevemente vamos a ver qué es la sexología para darnos cuenta de la amplitud de la materia. Esto está en el libro de psiquiatría. La sexología es una disciplina científica y humanística que sistematiza los conocimientos relativos a la conducta sexual humana normal y anormal o patológica, desde una múltiple visión biológica, psicológica, social, cultural, económica, política, histórica, antropológica y axiológica. ¿Ustedes se imaginaron que la sexología era todo eso? Yo tampoco me imaginé hasta cuando me puse a estudiar. Bueno, entonces, aspectos sociales, culturales, antropológicos, axiológicos, biológicos, por supuesto, y psicológicas. Y otra de económica. Pero todo esto vamos a hacer un enfoque antropológico, tremendamente lógica. Un enfoque antropológico tremendamente lógico. Si ustedes ven que no tiene lógica mi presentación, bueno, la embolsan, no la ven y listo. Pero me gustaría que la vuelvan a ver para repensarla de todas las cosas que estamos diciendo. ¿Qué es la sexología para mí? Es la ciencia de la vida al servicio del hombre y de la humanidad. Y la educación sexual es la materia de la vida, a la que no le podemos seguir sacando el cuerpo. No le podemos seguir sacando el cuerpo. Es la materia de la vida. Y como decía Aristóteles, saber es conocer las causas. Saber es conocer las causas. Si no conocemos las causas, vamos a hacer un mal abordaje. Porque ¿saben cuál es el problema? Si nosotros hacemos ese abordaje subumbilical, como se está haciendo, lo único que vamos a hacer es medir los fenómenos que queremos frenar. Queremos frenar el SIDA, más SIDA, queremos frenar las enfermedades de transmisión sexual, más enfermedades de transmisión sexual, queremos frenar la violencia de género, más violencia de género, queremos frenar el embarazo adolescente, el aborto, más embarazo, más aborto. Quiere decir que si no conocemos las causas, vamos a fallar en el tratamiento. Comprender el concepto básico de la sexualidad constituye una exigencia para ordenar el diálogo sobre este tema. Si el punto de partida es confuso, lo que sigue contribuye a aumentar la confusión. Confusión. Y como decíamos hoy al principio, es más fácil salir del error que de la confusión. Más fácil salir del error que de la confusión. Pero como en este tema están los que creen en todo, los que no creen en nada, los que creen cualquier cosa, están los que creen lo que quieren creer, en fin, así funciona el mundo. Así funciona el mundo, como una creencia, creo. Pero acá nosotros tenemos que dejar las creencias y pasar a las certezas. Si saber es conocer las causas, bueno, tenemos que ver las causas. Entonces vamos a hacer una breve descripción acá en el libro de psiquiatría, Harold Kaplan, sexualidad normal, fíjense, para una terminología, la sexualidad y el conjunto de la personalidad están tan entrelazados que es virtualmente imposible hablar de la sexualidad como una entidad independiente. Fíjense, sexualidad y toda la personalidad están tan enlazados que es imposible hablar de sexualidad como una entidad independiente. Quiere decir que sexualidad y personalidad son una sola unidad. El término psicosexual, por lo tanto, se utiliza para describir el desarrollo de la personalidad y del funcionamiento en la medida en que estos se ven afectados por la sexualidad. Quiere decir que a medida que la persona se va desarrollando, madurando desde el punto de vista de su parte biológica sexual, pero también de su parte psicológica, se va configurando la personalidad. Por eso ustedes van a ver en el transcurso de sus existencias, o ya han visto parte, que en medio de todo puede haber, que como no hay dos personalidades iguales,
no vamos a encontrar dos personas que tengan manifestaciones sexuales de la misma manera. Más aún, en una misma persona, en todo su desarrollo, en su ciclo vital, puede tener diferentes manifestaciones de su conducta sexual. Entonces, la generalización de Sigmund Freud en el sentido de que todos los impulsos y las actividades placenteras tienen un origen sexual, ha hecho que las personas legas tengan una visión algo distorsionada de los conceptos sexuales y ha proporcionado a los psiquiatras una imagen confusa de la motivación. Realmente esto quizá pueda justificar muchas de la confusión que hay en este tema. Pero nosotros vamos a quedarnos con lo que dice el libro de Harold Kaplan, que la sexualidad y la personalidad todas están tan íntimamente ligadas que es prácticamente imposible hablar de sexualidad como una entidad independiente. Por lo tanto, el desarrollo y el funcionamiento de la personalidad está directamente relacionado al de la sexualidad como una sola unidad. Entonces, acá tenemos personalidad y sexualidad. Nos quedamos con la personalidad. Quiere decir que nosotros vamos a hablar ahora del desarrollo de la personalidad, cómo se desarrolla la personalidad en función de la sexualidad. Pero no nos olvidemos que la sexualidad nace inmadura, la personalidad nace inmadura, y después va a ir madurando, madurando en el tiempo. Pero no nos olvidemos que estamos viviendo actualmente en una sociedad donde los adultos padecen adolescentes eternos, adultescentes. Y muchos adultos no llegan a desarrollarse como adultos, no asumen responsabilidades y se comportan de una manera como si fuesen adolescentes eternos. El doctor Jorge Saurí, en un trabajo de persona y personalización, dice: la personalidad es una abstracción de lo que es cada uno como persona. Cada uno como persona. Y Torkman, en el libro de psiquiatría de Sarah Richards, dice: la sexualidad es lo que nosotros somos, la expresión única de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Quiere decir que nos estamos estudiando a nosotros mismos. Es decir, ¿y qué pasa? En este tema es tan difícil ponerse de acuerdo, ¿por qué? Porque cada uno viene con experiencias diferentes, uno lo aprendió más o menos bien, otro más o menos mal, otro con más problemas, otros con menos problemas, pero todos lo aprendimos de diferente manera, entonces para ponernos de acuerdo nos cuesta muchísimo. Cada uno, como dice Einstein, no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces vamos a ver lo del sistema sexual para que nos demos cuenta cómo funciona. Y la sexualidad depende de 4 factores psicosexuales interrelacionados. Uno es la identidad sexual, es soy varón o soy mujer, es lo biológico del sexo. La otra es la identidad genérica, es la captación que la persona hace de su sexo biológico, identidad genérica. Ahora vamos a ver cómo se van formando estas. La orientación sexual, que es la tendencia que la persona tiene hacia una persona del otro sexo, generalmente, y la conducta sexual. De todos estos factores sociosexuales van a derivar en las conductas. Libro de Harold Kaplan, Sinopsis de Psiquiatría. Estos factores afectan al crecimiento, desarrollo y funcionamiento de la personalidad. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Séneca decía: largo es el camino de los conceptos, breve el de los ejemplos. Bueno, entonces acá tenemos lo biológico, lo psíquico y lo social. Lo biológico nos da la identidad sexual. Esto a través de las hormonas. Acá tenemos el niño, lo partimos en dos, y tenemos el sexo, acá este es varón, tiene pene, lo biológico. Esto se encargan las hormonas. Pero después viene la parte psíquica. Esto requiere, bueno, maduración biológica, nada más. Y se forma en la matriz o útero. ¿Qué pasa si el útero está enfermo? El chico no se implanta o no nace directamente. Acá tenemos la parte psíquica. La parte psíquica, bueno, eso es la naturaleza. La parte psíquica, el chico debe adquirir su identidad genérica. ¿Saben cuándo el chico se empieza a dar cuenta que es varón o que es mujer? Entre los 8 y los 18 meses. 8 y 18 meses. A través de cómo los cuidados maternos lo están
llevando adelante en su educación. Aprende el rol sexual, el rol sexual lo aprende a los 2 o 3 años, se comporta como papá, si es varón se comporta como mamá, si es mujer, y la orientación sexual que de acuerdo a los patrones conductuales que ve dentro de la familia, esto lo tiene que aprender a los 5 años. Quiere decir que en los primeros 5 años, 18 meses, 8, aprende la identidad genérica, es decir, si es varón, sabe que es varón, si es varón está orgulloso de ser varón, rol sexual, y si es varón, sabe que en el día de mañana se va a relacionarse y de alguna manera orientarse hacia una mujer. Estos factores psicosexuales, la parte de identidad sexual, lo biológico, y la parte psicológica o psíquica, porque no se eligen, no se pueden elegir, porque aparecen en los 5 primeros años de vida. Y esto son las hormonas de la familia, y este se llama proceso de sexualización, que va de la mano del proceso de personalización, los primeros 5 años de vida. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las hormonas de la familia? El amor, los valores y la ternura. Pero doctor, usted tiene que venir especialista para decir, sí, amor, valores y ternura, cuidados maternos. Y esto se forma en la matriz familiar, útero familiar, matriz familiar. Entonces, pensemos cómo están las matrices familiares hoy. No digo más nada. Conducta sexual. De todo eso van a derivar sus conductas, las conductas. Y luego viene un proceso de socialización, de acuerdo a los roles de la sociedad, los valores de la sociedad y las conductas sociales. Y esto lo vemos nosotros por el hecho de que, de alguna manera, cada cultura tiene una forma diferente de manifestarse. Por eso uno tiene que conocer y saber y poder comprender. No quiere decir que uno esté de acuerdo, sino comprender lo que pueden vivenciar otras culturas. Nada más. Y esto es el proceso de socialización. Cultura, que actúa con factores desencadenantes. Y esto es la matriz social. Pensemos cómo está la matriz social. Proceso de socialización. Y la cultura es tan fuerte, el mensaje de la cultura, que puede aplastar el mandato genético, como vamos a ver. Lo mismo la familia. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la matriz social? Hay una sociogénesis de la conducta. Quiere decir que el hombre no está en un medio natural inocente, puro, sino que está en medio de una cultura. La influencia cultural es tan grande que puede anular el mandato genético. Y esto es lo que dice el libro de psiquiatría. A pesar de que los atributos biológicos son significativos, el valor más importante para alcanzar el rol apropiado para el sexo del individuo es el aprendizaje. Por eso es importante un buen aprendizaje en educación sexual. Por lo tanto, el resultado habitual es la congruencia, o sea, la sintonía entre la identidad de género y el rol sexual. Pero el sexo y el género pueden desarrollarse de modo conflictivo o incluso opuesto. Conflictivo o incluso opuesto. Como lo vemos hoy en los niñitos, que desde muy pequeñitos quieren ser de un sexo o de otro de acuerdo a lo que se les ocurra, o de cualquier otra cosa. Y fíjense, un chico de 15 años, un primer caso que resonó acá en prácticamente la Argentina o la capital, fundamentalmente, 15 años quiere cambiar de sexo. Lo pidió la justicia provincial, la familia de un joven, el chico dice que se siente una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Martes 4 de octubre del 2005. Acá está el niño que se quiere hacer niña, la mujer del brazo de la madre, y el padre era médico psiquiatra. Entonces aparece el mismo día, el 4 de octubre del 2005, en otro artículo, el resultado de la crianza de los padres. Nadie nace con una psiquis opuesta a su cuerpo. Si somos criados en forma adecuada a nuestro sexo, nuestra psicología se corresponderá con nuestro físico. Salvo que, como ocurre en muchos casos, la persona haya sido criada, necesitada y desviada hacia el otro sexo. Esto lo dice Pablo Abadí
médico, psicoanalista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Siempre los gestores de estas situaciones son los padres o bien traumas precoces como violaciones. Tanto el maltrato, cuando es muy pequeñito, el niño, como un útero familiar irregularmente conformado, son psicotóxicos para el desarrollo del niño. Son psicotóxicos. Entonces, no dejan que ese cableado que tiene que hacer entre el cerebro emocional y el cerebro prefrontal puedan estar en sintonía y puedan crecer en buenas ramificaciones cerebrales. Entonces, no le permiten interpretar la realidad del sexo que pertenece. Por lo tanto, los chicos nacen con se van gestando dentro del mismo núcleo familiar con una idea, una identidad no en congruencia con su sexo biológico. ¿Cómo es la matriz familiar? Hay que verla, la matriz familiar. Bueno, esto de la matriz familiar me hace acordar porque yo me encontré con las directoras del colegio de este chico, que era de Córdoba, y me decía que la familia era un carnaval. Héctor Segú decía, mi profesor de sexología, decía que familias conflictivas eran semilleros de enfermos mentales. Y el problema que tienen no captan la realidad de su sexo. Pero fíjense, un modelo cultural, que yo me enteré una noche de casamiento, hablando con una persona que me tocó en la mesa, me dijo, vengo de la Polinesia. Sí, ¿cómo es la familia de la Polinesia? Le pregunto yo, y me relata lo que van a ver ahora, para no hacerlo de nuevo. Una costumbre familiar todavía extendida en numerosas familias, el hijo mayor es educado como una chica y adquiere sus actitudes. ¿Por qué? Porque el mandato familiar allá es que los jóvenes varones se van rápidamente de la casa. Entonces, cuando no nace una mujer como primer hijo, si el primer hijo es varón, lo educan como si fuese una mujer. El majú de la Polinesia. Los majú son muy apreciados en la hotelería por la fineza y la calidad de sus servicios. Y acá está el majú. Este es un majú. Ellos dicen que no son ni mujeres ni varones. Por supuesto, cuando yo volví del casamiento, me prendí la computadora, me puse a mirar y me apareció una propaganda para hacer turismo en la isla de Papete, de la Polinesia, y dice, si usted viene a la isla de Papete y va una mujer grandota, corpulenta, a buscarla con una 4x4, no es ni varón ni es mujer, es un majú. Entonces ahí ustedes vayan explicándose que la cultura puede anular el mandato genético. La educan como si fuese una mujer. Bien. Matriz familiar va conformando, va matrizando el cerebro de ese niño. Lo va matriciando por ignorancia, o lo va por carencias, o por, de alguna manera, malos tratos. ¿Okay? La educación es como una espada de dos filos, puede volverse peligrosa si no se usa adecuadamente. Y como decía Santo Tomás de Aquino, el estado actual de nuestro intelecto permite percibir las cosas más rápidamente por las imágenes que por los conceptos. Ya lo decía en 1224. Hoy estamos permanentemente prendidos a la imagen. El estado actual de nuestro intelecto permite percibir las cosas más rápidamente por las imágenes que por los conceptos. Esto es maratónico, pero bueno, yo quiero darles un núcleo de ideas para que ustedes las puedan repasar después. Entonces vamos a hacer lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Decía Goethe, lo que parece más fácil. Ver con los ojos lo que está delante de ellos. Entonces vamos a ver cómo es una educación sexual o cómo se va gestando el niño en el seno del hogar cuando empieza con sus dudas, con su curiosidad normal por los genitales y lo existencial. El chico pregunta quién soy, de dónde vengo, y le decimos repollo, cigüeña, angelito, cualquier cosa le decimos, en realidad. Y esta es la educación sexual informal. Y el chico empieza a incorporar, sobre todo si se toca los genitales, le pegamos en la mano, soltá eso, nene, que es caca, o sucio, lo que fuere, y incorpora el tabú como sexo sucio, como que de esto no se hable. Es decir, el chico piensa en lo siguiente: si sexualidad y personalidad se desarrollan en sintonía,
Cuando uno reprime una actividad autoerótica, o sea, autoexploratoria del chico sobre su sexualidad, está reprimiendo realmente su personalidad, el desarrollo de su personalidad. El chico empieza a incorporar todo lo incorporado como sexual, como chancho, malo, sucio o feo, ¿no? Y entonces le empezamos a tener bronca al sexo, sexofobia, y ahí empieza la culpa. Y hay un tumor psicológico que se llama culpoma. Si hay psicólogos que me perdonen, pero inventé este término, culpoma. Entonces fíjense el humorista cómo lo refiere, el niño está jugando con el valero, y está la institutriz ahí o la mujer que lo cuida. ¿Quién ha puesto en manos de este niño ese malsano objeto de iniciación sexual? ¿Quién ha puesto? Ve todo como con el culpoma. Y el culpoma genera una metástasis, el ocultoma. De eso no se habla. De eso no se habla y hay falta de libertad para comunicar el valor de la vida humana y de la sexualidad. Es necesario educar al hombre en el valor de la vida comenzando por sus mismas raíces. Evangelium Vitae 97. No estamos educando en la vida y el valor de la vida pequeña. Ya estamos interfiriendo en el desarrollo de la sexualidad y de la personalidad. Y utilizamos actitudes y lenguajes inapropiados. Tabú, sexo sucio. Pero hay gente que se libera del culpoma y del ocultoma y cae en la irrealidad de la sexualidad. Relaciones fuera de todo compromiso, todo por placer, pornografía, porno internet, pedofilia. Este grupo de personas solamente van por el placer, y esto por el amor, por el amor, por el amor, y hasta a veces niegan el placer, niegan el placer. Es tan peligroso negar el placer como negar el amor. Placer y amor deben ir juntos. Más aún, el placer, el amor es muy importante porque refuerza el placer, y por otro lado, el amor está antes, durante de psiquiatría. La represión de la sexualidad acaba transformando una conducta normal en obsesiva. Tenemos un grupo obsesivos por el sexo, por el placer, y otros obsesivos por la culpa. Se comunica poco o nada y mal la realidad, y se comunica mucho y bien la irrealidad. Sexo.com fusión. Sexo.com fusión. Viernes 22 de octubre del 2010, el negocio más lucrativo, se vendió ¿pasó? Y tenemos una sociedad pornofílica. Es decir, amamos la pornografía, por eso tienen éxito estas páginas pornográficas. Todos los hombres que conocí virtualmente en internet solo buscaban sexo. Bienvenida al mundo real. Bienvenida. Cuando lo virtual se transforma en real, es porque algo funciona mal en el cerebro. Algo funciona mal en el cerebro. Porque si nosotros tratamos las imágenes como personas, luego tratamos a las personas como imágenes o como objetos. Y las personas por dónde quiere, cuándo quiere y con quién quiere. Lo que hoy el hombre vive es una frustración existencial. No sabe quién es, ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Y eso se manifiesta en 3 síntomas psicopatológicos: la violencia, la depresión y la indiferencia, la apatía. No sé ni me importa. No me comprometo como padre, no me comprometo como esposo, no me comprometo como sacerdote, como obispo, como presidente, como diputado, como nada. Entonces, la educación sexual es una educación existencial, para que a través de la valoración del hecho sexual la persona valorice su existencia, valorice su cuerpo, valorice todo su ser, y se proyecte en la vida con ansias de ser un miembro creador dentro de la sociedad en la que vive, no un miembro destructor de la sociedad en la que vive. Se dan cuenta que la sexualidad trasciende lo subumbilical. Entonces tenemos dos círculos viciosos acá,
los que están solamente por la culpa y los que están solamente por el placer. Tenemos los neuróticos de la culpa y los neuróticos de la búsqueda del placer. ¿Y qué decía Freud? La contracara de la neurosis es la perversión. Quiere decir, ustedes van a ver muchas personas que, siendo consagrados o siendo personas que han dedicado su vida a su familia o lo que fuere, en un momento u otro desaparecen o aparecen en un escándalo sexual de cualquier tipo. No quiero dar detalles ni mencionar ninguno, pero hay que tenerlo en cuenta. Y esto genera confusión en los niños y en los adultos. Una sociedad sexocéntrica, parece que todo gira alrededor del sexo, parece que hemos venido al mundo solamente a copular o a experimentar placer. No, vinimos a trabajar y a amar y trabajar. Una sociedad orgasmocéntrica parece que todo busca la búsqueda del orgasmo. Fíjense el éxito que tienen los artículos que ofrecen para el autoplacer, los sex shops, orgasmocéntrica, la tiranía del orgasmo. Entonces tenemos relaciones fuera de todo compromiso, pornografía, porno internet, paidofilia, conducta sexual patológica o inmadura. La sexualidad es una conducta normal transformada en obsesión. Una conducta normal transformada en obsesión. ¿Qué dice JJ López Ibor? La sexualidad es una de las dimensiones más importantes en el proceso de personalización. Sus desviaciones personales o colectivas se convierten en amenazadoras cuando la ponen en peligro o impiden su desarrollo. Nosotros estamos impidiendo el desarrollo de la sexualidad y de la personalidad, porque tiene que ver con la personalización, y estamos propiciando, sin una buena educación sexual, las desviaciones. Y las desviaciones, lamentablemente, no le dan el entusiasmo por la vida a las personas, los frustran existencialmente. Y esas personas después, obviamente, son amenazadoras para la sociedad. Parece que perdimos a Eduardo. Vamos a darle unos minutitos para que vuelva a restablecerse su internet y estamos con ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, ya me puse en comunicación con Eduardo de Agostinos. Una disculpa, efectivamente su internet comenzó a fallar. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, en 2 ocasiones se trabó su audio, después se trabó su video, pero el audio se escuchaba muy bien. Ya está por conectarse. Les pido por favor un minuto más. Gracias por su paciencia, su comprensión. Sabemos que las tecnologías escapan de nuestras manos, ¿no? Que a veces pasa esto de la inestabilidad en el internet, pero bueno, recuerden que aproximadamente a las 5:30 tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Miguel Ángel estará coordinando esta sesión y estaremos activando algunos micrófonos. Les pido por favor estar muy atentos cuando se mencione su nombre, y también veo que ya están ustedes escribiendo algunas preguntas en el chat. Ya está aquí Eduardo con nosotros, ya se está conectando, entonces vamos a cederle el micrófono nuevamente a él para que pueda compartir pantalla también. Eduardo, ¿cómo estás? Ya estás de vuelta. Bienvenido nuevamente.
Eduardo, ¿Qué ¿nos escucha? pasó? ¿Qué pasó? Aquí ¿No sabés, estás ya de regreso. no sabés Ya qué te pasó? escucho. No sabemos qué pasó, ¿no? No sabemos qué pasó, pero lo importante es que ya estás aquí. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, esto, ¿hablé de eso o no? La sexualidad es una dimensión importante. ¿Mostré la policía? Justo aquí. No, esto sí lo vieron. ¿El ocultoma lo vieron? Vimos todo esto lo escuchamos, vimos los Pará, dos pará, pará, pará. círculos. Vieron, bueno, vamos a... Esto no lo vieron. Esto no lo vimos. Bueno, obviamente, a ver atrás. Y esto sí, la sexualidad es una de las dimensiones más importantes del proceso de personalización. Justo ahí se cortó. Todo eso lo vimos Bien. bien. Bueno, pero Gendarmería patrulla por abusos, no. No, esto no lo vimos. Justo estabas mencionando Bueno, de, está bien, está bien. La sexualidad entonces es una más importante del proceso de personalización. Las desviaciones personales o colectivas se convierten en amenazadoras cuando la ponen en peligro e impiden su desarrollo. Nosotros estamos impidiendo el desarrollo de los niños si no les damos una adecuada educación sexual. Los exponemos a todo tipo de imágenes y demás. Y obviamente la persona que no desarrolla plenamente su sexualidad se frustra existencialmente. Ese es el problema. Entonces, se convierte en amenazadora para la sociedad. Gendarmería patrulla por abusos, presencia policial en los andenes de Núñez, y aparece Campolongo diciendo, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Lo que está ocurriendo indica que algo funciona mal. ¿Pero qué funciona mal? Fíjense lo que decía la ministra de Salud de Francia. La pornografía es la teoría, la violación es la práctica. Y nosotros seguimos proyectando pornografía, 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 y vamos a tener violaciones, abuso sexual, y vamos a tener violencia de género, vamos a tener todo eso. ¿Qué dice McLuhan? Que es un autor que sería bueno que lo lean. McLuhan dice, las consecuencias de las imágenes serán las consecuencias. Las consecuencias de las imágenes serán las imágenes de las consecuencias. Es decir, proyectamos pornografía, proyectamos violencia y vamos a tener violencia en las noticias. Las imágenes de las consecuencias de las imágenes serán las imágenes de las consecuencias. Entonces, sepamos que el impulso sexual erótico empuja a la persona a la unión física con la pareja, pero cuando ese impulso sexual asume el total dominio de la persona, es decir, el sexo que está entre las piernas se le fue entre las orejas, en el cerebro, puede empujar a la persona en muy diferentes direcciones y a toda clase de relaciones sin considerar la integración de ella misma, del yo de su pareja y con la comunidad. ¿Mm? Entonces, fíjense lo que dice Henry A. La perversión sexual vicia no tan solo las relaciones sexuales, sino entraña notables alteraciones en el orden del carácter, de la personalidad y la vida social. Es decir, estamos comprometiendo, no haciendo una buena educación sexual a toda la sociedad. Y eso lo tenemos que ver. No podemos seguir mirando para el costado. Bueno, acá de abuso sexual infanto-juvenil, bueno, no importa. Esto, fíjense, esto es una cárcel para paidofílicos en Europa, la mayor cárcel de Europa para criminales sexuales en el sistema penitenciario. Nunca hubo tantos criminales sexuales como en este momento. En el 2014, 2015 salió esta noticia, en Inglaterra y en Gales. ¿Mm? ¿Y qué dice Maslow en un libro que se llama Motivación y Personalidad? Fíjense la relación que hay entre sexualidad y personalidad. No es un chiste esto. Por término medio, nuestra sociedad tiene una vida sexual patológica, enferma desde el punto de vista psiquiátrico. Esto no lo hace deseable o sano. Salud sexual es salud mental. ¿Podemos ver que la sexualidad está en crisis? Pero solo la sexualidad está en crisis. Preguntas que se hagan ustedes también, ¿no?
crisis de identidad, hoy no tenemos adultos, tenemos adultecentes. Fíjense el humorista, qué suerte que tenés, cómo me gustaría tener un padre como el tuyo, que pueda comprender los conflictos de un adolescente. Fíjense lo que es el padre. No, vos no entendés, mi viejo no los comprende, él sufre conflictos adolescentes. Crisis en familia, crisis en salud, sociedad en crisis. Emergencia social, violencia de género, no basta. Depresión, en la depresión se suicida, no sé qué acá. La depresión, enfermedad más frecuente en la adolescencia, según la OMS, y la tercera causa de muerte entre los jóvenes de entre 10 y 19 años, según un informe publicado hoy por la organización. ¿Qué querés que haga? Hola, Eduardo. Justo le Sí, estaba contando yo a Eduardo que se nos congeló su video, pero que lo sí, estamos escuchando acá bien, de estoy repente yo. se corta. Estoy yo. Bueno, se cortó para un cachito. Vamos a hacer así. ¿Te escuchamos bien? ¿Tu video sí se congeló? ¿Ahora se ve o no? Sí, puedes proyectar nuevamente tu presentación porque ahorita estamos viendo el Zoom. Ok, sexualidad en crisis. Lo vemos bien. Bueno, bueno, crisis en educación. Qué lástima. Bueno, vamos a pasarlo rápidamente. ¿Lo vimos todo esto de crisis de educación? No. No, en esto estábamos. Bueno, por supuesto, crisis de personalidad. Qué suerte tenés, cómo me gustaría tener un padre como el tuyo, que pueda comprender los conflictos de un adolescente. No, no los entiende. No, vos no entendés, mi viejo no los comprende, él sufre conflictos adolescentes. Vivimos en una sociedad adolescentizada. ¿Mm? Tenemos adultos eternos, adolescentes eternos. Bueno, y esto habla de que hay familias en crisis en salud, crisis social en crisis. Bueno, evidentemente la sexualidad abarca toda la conducta humana. No hay conducta humana que no sea sexuada. Todo es conducta humana. Yo, ¿sabés qué pasa? Yo, para terminar más o menos en la hora, voy a ir a cortar un poco, pero creo que Se esto nos es congeló tu importante. imagen, Eduardo. Vemos únicamente crisis en la educación, sexualidad en crisis. Si Ahora me puede, quedó congelado ahí. quedó congelada la presentación. Oh, bueno, salgo y me entro de nuevo. Perfecto, muy bien. Vamos a darle unos minutos, Eduardo. Gracias a ustedes también por su paciencia. Nos interesa muchísimo que ustedes vean bien la presentación, que puedan ustedes tener, adquirir toda la información, conocimiento, la charla formativa que Eduardo nos está compartiendo esta tarde. ¿Qué pasa con Entonces, el Zoom? Siempre pasa lo mismo. Este Zoom. sí. ¿No se te pasa siempre esto? No, generalmente no, Eduardo. Es un tema quizá de internet, de la conexión. A Pero yo veces estoy va a conectado pasar. directo, ¿eh? Conectado directo. Bien. Cerrar. Si quieres entrar y volver a, si quieres, perdón, salir y volver a entrar a la sesión, quizá eso pueda funcionar.
Hola, hola. Bien, te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucha. Mira, Bueno, ya te vemos muy bien. Ya sí, se reactivó. para un cachito que vamos a ver ahí. Bueno, el tema es que la gente no aprendió a manejar su impulso. El impulso sexual es el impulso y el deseo sexual es el impulso que te humaniza, que te dignifica como persona, que te personaliza, que te da energía creadora. Y vos fíjate lo que dice Jorge Saurí en su libro Persona y Personalización: si el deseo sexual quedara librado a sí mismo, a más de encontrarse recortado y por lo tanto desnaturalizado, surgiría el desorden propio al incesto, al asesinato y a la traición, lo cual atentaría contra la concreción de un grupo social. ¿Mm? Quiere decir que salud social está o sociedad enferma. Entonces, ¿qué dice? ¿Ven la imagen de Krishnamurti? No es Sí, la veo. saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y nosotros no nos damos cuenta que estamos inmersos en una sociedad y estamos convalidando un montón de cosas, como fuimos convalidando la ley del aborto, vamos convalidando muchísimas otras leyes que no quiero ni siquiera mencionar, pero nos dejamos llevar por una cierta cantidad de personas que quieren cambiarnos las leyes de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué dice Albert Einstein? Los problemas significativos que enfrentamos no pueden ser resueltos en el mismo nivel de conciencia que estábamos cuando se crearon. Creo. Entonces tenemos el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Voy a mostrar algunos dibujos. Todo es más fácil. Fíjense lo que dice acá, ¿eh? Cuando superamos la vergüenza, cuando no nos hacemos de los distraídos, cuando escuchamos sin juzgar, cuando hablamos sinceramente y cuando damos el primer paso si ellos no se animan. Fíjense la muchachita, lo vamos a ver empleado. Sin preservativo no hacemos nada, parece que todo pasa por el preservativo, varón con varón, mujer con mujer, todo fenómeno. Hay distintas formas de vivir la sexualidad, ¿ven? Como yo les dije, distintas formas, porque hay distintas personalidades. No la discriminación, no hay que discriminar, por supuesto, hay que respetar y todo lo que fuere, son personas humanas, pero bueno, hay que decir las cosas como son. Las conductas, como estos manuales dan resultado, dice, fíjese, las conductas sexuales respecto del 2007, el debut sexual es cada vez más temprano en la Argentina. El rango etario de iniciación creció 26 a 37% casi. Ahora 4 de cada 10 jóvenes se inician antes de los 15 años, cuando 5 años antes lo hacía solo 1 de cada 4 adolescentes. El aumento se manifestó más entre las mujeres que en los varones. Encuesta Mundial de Salud Escolar 2012. En una editorial. Fíjense, vuelvo a mostrar la imagen. Cuando damos el primer paso, si ellos no se animan. Este es el manual de la educación sexual integral. Con la bombachita caída, ahí está, la nenita. Cuando damos el primer paso, si ellos no se animan. Se incrementó la edad de inicio más tempranamente entre los adolescentes. Ven que la educación es como una espada de dos filos. Cuando se hace mal, bueno, pasan estas cosas. Fíjense, está con sus órganos genitales al aire y con la bombachita abajo. Y señalando cuando damos el primer paso si ellos no se animan. Cerebro, inversión de riesgo. Para llegar al desarrollo cerebral es necesario un periodo extendido de inmadurez postnatal, lo que requiere de estrategias sociales para lograrlo. Toda sociedad educa. Esto abre la posibilidad de un prolongado periodo de tallado social del cerebro, crucial para definir las características emocionales y cognitivas ulteriores. Tallado social del cerebro, crucial para el desarrollo de la personalidad. El desarrollo cerebral no depende solamente de programas genéticos, sino también de las influencias del medio ambiente. Hay una sociogénesis de las conductas, y ahí aparece un término que búsquenlo: ambioma. Ambioma. Tallado social del cerebro, crucial para definir características emocionales y cognitivas ulteriores. ¿Cómo están tallando socialmente el cerebro de nuestros niños? Al rojo vivo.
¿Y cómo se lo van a tallar con los planes de educación sexual? Al rojo vivo. Fíjense, hasta el humorista nos dice, sonamos muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar al mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Pensemos, McLuhan decía, el único que no registra la presencia del agua ni recapacita sobre ella es el pez porque la habita. Como a los peces, a nosotros los humanos se nos escapan evidencias de la pecera social en que habitamos y seguimos nadando en aguas contaminadas de paradigmas que no cuestionamos. Y seguimos nadando y nuestros niños están ahí en esta bueno, alerta, basta de pornografía. Era el ministro de Educación en su momento que salieron los manuales. Oh, Dios mío. Ah, no, para. Voy de nuevo. ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien y también vemos bien la Bien. presentación. Bueno, toda conducta animal o humana es una estrategia de supervivencia. Acá está en juego la supervivencia. Todo lo referente a conductas sexuales forman parte de una adaptación compleja. Esto lo saqué de una paleoantropología de la parte sexual. Ningún animal ha sido nunca ni remotamente consciente de los procesos evolutivos que está experimentando. ¿Y el hombre es y ha sido consciente de los problemas, de los procesos evolutivos que está experimentando? Cualquier ligera irregularidad en el circuito ejercerá un efecto en esta parte del circuito y desde allí se difundirá a las demás partes. Crisis en educación, crisis en familia, crisis en identidad, crisis en salud, sexualidad en crisis, sociedad en crisis. Algo similar ocurre en el sistema sexual del hombre con la conducta sexual, que es la gran estrategia de supervivencia de la especie, y esta es aprehendida. Esta es aprehendida. ¿El hombre ha sido consciente de que esta conducta es aprehendida, es decir, incorporada como en la médula de sus huesos, y la tiene que actuar como connatural a sí mismo, impregnando todos los actos de su existencia? Por eso la tenemos que educar. Si los pueblos, si los padres de familia no reaccionan para tomar en sus manos algo tan decisivo, se habrán rendido antes de dar lucha en campos absolutamente trascendentales. Bien, ya terminamos. Para educar un pueblo para educar un niño hace falta todo un pueblo. El desafío ético es enorme, padres docentes, exige una política seria de Estado y un compromiso serio, muy serio de todos nosotros, como miembros de la comunidad educativa y de la sociedad. Estamos indignados por las últimas estadísticas, qué barbaridad las cosas que pasan, qué espanto. No puede ser, no puede seguir así. Qué lindo va a ser el mundo el día en que en vez de preocuparnos pasemos a ocuparnos. Pasemos a ocuparnos. Y hoy abro el diario 13 de mayo del 2021, nueva tendencia en Ciudad de México, el sexo va a Red Familia. Red Familia toma en sus manos algo muy decisivo, no se ha rendido y va a dar lucha en este campo absolutamente trascendental. Y lo va a hacer con la serie Aprendiendo a Querer. Y acá, en mis inicios con la serie Aprendiendo a Querer, con los alumnos de tercer año polimodal, de 13, 14, 15 años, acá están los chicos con los manuales, yo proyectaba con retroproyector y escribíamos en el pizarrón en ese momento. Entonces, hoy en día todo el mundo parece estar en terrible prisa, ansiosos por lograr mayores sucesos y grandes riquezas. Por consiguiente, los niños tienen muy poco tiempo con sus padres, los padres tienen muy poco tiempo uno para el otro, y en el hogar comienza la interrupción de la paz del mundo. ¿Quién dijo esto? La Madre Teresa de Calcuta. En el hogar comienza, por eso la familia
es fundamental, es la primera educadora, porque en los primeros 5 años se va el 90, digo el 90 por decir, pero el 90% de la educación sexual se da en los primeros años. ¿Cómo cambiar la historia? Cambiar la historia es cambiar cada uno por dentro y tratar de arreglar lo que uno tiene a su alcance, a su alrededor. Nadie nos puede pedir que arreglemos el mundo. Es lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, que fue directamente a lo concreto e inmediato y cambió el mundo y cambió la vida de millones. Cambiar cada uno por dentro, no que arreglemos el mundo. Ir directamente a lo concreto e inmediato. Y así cambiar el mundo y cambiar la vida de millones. Congreso Mundial de Psiquiatría 2011. ¿Cuánto de nuevo hay? La familia y los hijos. La familia y los hijos. Lo que dijo, el tema central de la psiquiatría es siempre el mismo, la locura. Hoy la gente vive rápido, se impone todo desde la resolución económica, vivimos a ritmo intenso, se trabaja todo el día, se descuida la familia y los hijos. Ya lo había dicho la Madre Teresa de Calcuta hacía años. Se necesita un congreso de psiquiatría para decir lo que ya decía la Madre Teresa de Calcuta. Sentido común y amor es educación sexual, pero hay que saber y hay que proteger a nuestros niños porque la cultura nos puede cambiar todo nuestro plan de familiar. Entonces, como dice Einstein, este tema está en crisis. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Y que la educación sexual no siga siendo una asignatura pendiente, una buena educación sexual, que incorpore valores a los niños y a los jóvenes para que a través de valorar su hecho sexual le den sentido a su existencia, a su vida. Bueno, estamos en el abismo y la tiniebla y vamos a salir del abismo y la tiniebla a través de la familia. Porque salud sexual es salud mental, salud familiar, y es salud familiar, y salud familiar es salud social. Serie Aprendiendo a Querer de educación sexual humanizada con Red Familia Aprendiendo a Querer. Y ahora sí, las preguntas, a pesar de los accidentes, un minuto antes terminé, para que ahora todo esto opera como disparador, para que nos matemos a preguntas, porque realmente yo lo que pretendo es mostrar ciertos aspectos para que la gente tome conciencia de la dimensión del problema y que no es tan fácil decir vamos a hacer una educación sexual y le ponemos título de educación sexual y está todo resuelto. No es así, no es así. Vamos a hacer una educación sexual conscientes de que tenemos que formar a la persona que acaba de nacer. Por eso tenemos que preparar a los padres y a los docentes, y tenemos que empezar a edades tempranas, porque después es más difícil. No quiere decir que sea imposible, ¿eh? Yo trabajo con adolescentes, así que tengo lindas experiencias con los jóvenes. Los jóvenes están más ávidos para escuchar el mensaje que los adultos. Y lo que a nosotros nos parece imposible, a ellos no. Bueno, Miguel Ángel. Eduardo, Sí, querido. pues muy interesante la verdad y guarda una relación estrecha esta charla que nos acabas de dar con el tema de la sesión pasada que fue sobre pornografía, ¿no? Entonces es interesante ahora escuchar este aspecto de la educación sexual, la sexualidad. Entonces, si me lo permites, Eduardo, voy a empezar con esta sesión de preguntas y respuestas dándole el uso de la voz a Isabel Romero y comunicándole a María de la Luz Hernández, que será la siguiente. Entonces, ahorita estoy permitiéndole a Isabel Romero que pueda activar su micrófono. Isabel, por favor, ya puedes activar tu micrófono, Isabel Romero.
Bueno, al parecer Isabel No está. no está, yo creo. Entonces, voy a permitirle el uso de la voz a María de la Luz Hernández y posteriormente a Xochitl Soto. María de la Luz Hernández, te voy a permitir ya activar que tú misma actives tu micrófono. Listo. María de la Luz Hernández, haznos el favor de activar tu micrófono, por favor. Ok, igual, yo creo que... Entonces, le voy a permitir a Xochitl Soto que pueda activar su micrófono por ella misma. Xochitl, ya puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta. No activan. ¿No habrá una falla general que está desactivando todos los micrófonos? No creo, Eduardo. Prácticamente nosotros somos los que le permitimos al público que ellos mismos activen. Primero nosotros tenemos que permitírselos y ellos ya activan su micrófono para que puedan expresamente hacer su pregunta. Pero a lo mejor y levantaron la manita en su momento y ahorita ya a lo mejor ya no quieren hacer la pregunta. Entonces, le voy a dar el uso de la voz a Arcelia Álvarez. Arcelia Álvarez, por favor, ya puedes activar tu micrófono. Ahí está, desactivó. Y la cámara no la vemos. No más su micro, Eduardo. Micro, ok. Arcelia, buenas noches. Subamos el volumen. Arcelia. Me parece que no están hablando, Miguel. Para poder optimizar el tiempo, pasamos a preguntas en el chat, porque tenemos muchísimas preguntas en el tintero y yo les pido a las personas que tienen su mano levantada que si quieren hacer uso de la palabra, la mantengan así, puedan activar su micrófono o bien que por favor la bajen. Muchísimas gracias. Muy bien. Mira, aquí hay una pregunta de José García, Eduardo, que dice así: tengo un alumno de primero, un alumno que primero me dijo que era bisexual, ahora dice que es gay, perdón. ¿Cómo puedo ayudar para que descubra su sexualidad? Bueno, si repasamos un poco el esquema que yo di rápidamente de los diferentes, digamos así, de la adquisición de la orientación, sobre todo en los primeros años de vida, no es muy fácil si el chico no quiere de alguna manera someterse a una terapia que lo ayude a poder madurar en su sexualidad. Muchos jóvenes, sobre todo si son de primer año, creen que, inclusive por toda la propaganda que hay a través de todos los medios, de poder elegir su orientación. Y realmente a veces se confunden en la etapa de adolescente. Lo que hay que tratar de hacer es que a través de preguntas, a ver si él realmente quiere ser y puede, porque si se lo dijo es un poco, pidió ayuda quizá. Bueno, tratar de que haga terapia con alguien que esté digamos así, capacitado como para conducir a este chico a una madurez. Muchos chicos dicen que son así o practican prácticas o tienen manifestaciones homoeróticas con chicos de la misma edad o lo que fuere, y después, de alguna manera, al madurar, adquieren una orientación heterosexual. Pero yo creo que hay que ayudarlo de esa manera, orientarlo para que, a ver si habló con los papás, en fin.
hay que ver por qué el chico dice lo que dice, por ahí un poco pero creo que es fundamental establecer una comunicación con él y que él lo comunique a la familia y que la familia lo ayude. No se puede hacer demasiado con un proceso que ya viene de arrastre, ¿no es cierto? No le podemos cambiar no sé si tiene 11, 12 o 13 años, los 13 años de historia vivencial. Pero sí podemos ayudarlo a que él se ponga a pensar realmente cuál es el futuro. ¿Mm? Muy bien, gracias. Gracias a José y gracias a ti, Eduardo, por tu respuesta. Gaby hace la siguiente pregunta. ¿A qué edad se le debe comenzar a hablar abiertamente del sexo sin despertar el morbo y curiosidad en los niños para poner en práctica lo teórico? Sí, en realidad, en la medida que el chico vaya preguntando, a la edad que pregunte, uno le tiene que responder con la verdad. Tenemos que nombrar a los genitales por su nombre, pero hay que ver la edad del chico. Los chicos no quieren una descripción de lo que es el acto sexual, sino que los chicos tienen que resolver primero su misterio existencial, de dónde vinieron. Entonces, hay que informarles que vinieron de papá y de mamá, que fueron gestados por el amor, que papá y mamá se unen, y como no lo pueden hacer por mitades, se unen y mamá va a gestar el niño dentro de de su cuerpo, y él va creciendo, y si tienen un pariente que está embarazada o ella misma está esperando un niño o lo que fuere, hacerle vivenciar el desarrollo del embarazo para que él incorpore todo de una manera natural. Que viene un hermanito y que, por supuesto, ahí también viene como una formación para el matrimonio, ¿no es cierto? Es decir, papá y mamá se pusieron de novios, se querían tanto que querían tener un chico como vos, un nene como vos, o una nena como vos. No, queríamos tener un nene y naciste vos, una nena, no. Siempre afirmándolo al chico en su ser varón o mujer. Y haciendo una historia que mamá te tuvo en tal lado, el médico la ayudó para que vos nacieras, y cómo salí, bueno, el médico la ayuda para que, y después en la medida que va creciendo le van hablando de los órganos genitales. Pero siempre con el nombre. No hay que decir que es las palabras vulgares que se utilizan para describir los nombres de los genitales, que terminamos confundiendo más a los chicos, ¿no? Gradualmente, no es necesario descripciones magistrales. Y tratar de responder las preguntas puntuales. Gracias, Gaby. Gracias, Eduardo. Mira, voy a juntar dos preguntas que prácticamente abordan el mismo tema, ¿no? ¿Qué sucede con los gays? ¿La homosexualidad se deriva del método de crianza familiar? Según la idea de que nadie nace con la psiquis opuesta al cuerpo. Sí, bueno, primero, hoy rotular una persona por la conducta sexual carece de total criterio científico, porque hoy puede ser gay, mañana puede ser heterosexual, después puede ser bisexual, puede abusar un niño, es decir, se dan diferentes formas y manifestaciones dentro del ciclo vital. Pero no solamente toda la conducta humana, toda, ya sea bisexual, transexual o homobisexual o lo que sea, todo es un complejo y un concurso de distintas situaciones que influenciaron en el desarrollo de esa persona. No hay un solo factor que determina, por lo menos no lo conozco yo y por lo menos tampoco de las cosas que he leído, no hay un factor genético ni hormonal, sino que en general es el entorno que rodea al chico, es el que lo predispone para desarrollar determinadas conductas. Ustedes fíjense, yo mostré solamente el caso del Majú, como
un niño que nace varón, a través del proceso educativo tradicional de la familia de la Polinesia, lo transforman en un majú. No es ni varón ni mujer, es majú. Es decir, es una persona que se queda a cuidar a los padres cuando sean mayores, porque los padres quieren asegurarse eso. Pero no hay un factor que diga este chico va a ser gay ni genético ni hormonal, no está demostrado. Pero es una suma de factores. Pero eso, vuelvo a insistir, la sexualidad y la personalidad son una sola unidad. No hay dos personalidades iguales, por lo tanto no hay dos manifestaciones iguales respecto a la sexualidad. Más aún, vuelvo a insistir, en una misma persona está casada, es heterosexual, tuvo hijos y de pronto aparece en un escandalete homosexual y puede ser de la vocación que quieras. Y en un momento o aparece en un escándalo de no abuso de un niño, por ejemplo. Es decir, no hay un solo factor, es una suma de factores que se dan en un tiempo y en una determinada vulnerabilidad de la persona. Por eso alguien decía, no es difícil ser, sino mantenerse siendo. Es decir, cuando uno tiene una personalidad autoconformada y consistente, puede comprometerse con un vínculo amoroso, afectivo, matrimonial, puede comprometerse con una misión y una vocación sacerdotal o de vida consagrada, puede comprometerse a ser médico, puede comprometerse a ser abogado. Es como todo, es personalidad. Saquémonos de la cabeza el sexo. Nosotros cuando estudiábamos sexología, atrás de una conducta sexual teníamos que investigar la personalidad. Es así. Gracias, Eduardo. ¿Se entiende, Miguel? ¿Se entiende? Digo, ¿sí? Claro. Bien. Sí, no, a mí me quedó muy claro. Bien, me alegro. Mira, voy a juntar otras dos preguntas, también tienen la misma temática. ¿No será que se está desaprendiendo porque las personas que deben educar están deseducando o promoviendo el aborto en los países? ¿Cómo actuar ante tal situación? ¿Cómo actuar ante tal situación se puede ser humano? Y la otra es cómo decirle a los adolescentes que el aborto no es una opción. O sea, es decir, ante un entorno sexocéntrico, pues evidentemente la consecuencia de una relación sexual será pues el procrear, la procreación, ¿no? En su regla general. Entonces, ¿cómo decirle a esos adolescentes que evidentemente si va a haber un embarazo inesperado, que no tomes el aborto como la opción para, para resolver ese embarazo inesperado, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ley educa. Y si los chicos tienen la ley que dice que si tiene un embarazo inesperado, bueno, puede tener el aborto. Pero no nos confundamos, no todos los embarazos adolescentes son inesperados o no queridos o no deseados. Muchas adolescentes deciden quedar embarazadas porque el niño les da una identidad que ellas no tienen. Dice, por lo menos soy mamá. Así que muchas veces estos embarazos adolescentes a veces no son tan no deseados. Y yo creo que a los adolescentes no hay que decirles qué es lo que tienen que hacer, sino ayudarlos a pensar. Pero para eso necesitamos adultos que hayan reflexionado acerca y necesitamos personas capacitadas para reencauzar una desorientación que hoy viven los jóvenes por un mundo que los está bombardeando con un pansexualismo, con que todo vale y hay que obtener placer. Le estamos haciendo un culto a la masturbación, por ejemplo, un culto a la pornografía, y eso va deteriorando el desarrollo de la personalidad. Vos fijate que JJ López Ibor, en uno de los videos que vi, en uno de los slides que pasé, dice, el desarrollo sexual está en la base del proceso de personalización.
Y Julián Marías tiene un trabajito que después si querés te lo acerco, dice, la amenaza más grave, la despersonalización. Le hemos quitado al hombre el ser persona y se ha transformado en un objeto. ¿Mm? Y los objetos lo frustran. El ser un objeto a uno lo frustra existencialmente. Pierde el entusiasmo por la vida. Y entonces, en vez de, como decías vos, en vez de educar, deseducamos, o educamos mal, y el chico no puede arribar a una personalidad madura que le permita comprometerse y saber que para tener relaciones sexuales tiene que esperar un tiempo a madurar. Héctor Segú decía, propiciar el coito adolescente, como hace nuestra sociedad, habla de los conflictos no resueltos de los adultos y no de las necesidades de los jóvenes. Dice, si queremos ayudarlos, no debemos ponernos delante y entorpecerles el camino, sino detrás y protegerles las espaldas. Nosotros no estamos ayudando a los adolescentes a que canalicen adecuadamente todas sus energías, que son energías que tienen que ser creadoras, y los hacemos perder gastan sus energías en la obtención y en la búsqueda de placer, o la búsqueda de la velocidad, la búsqueda de la droga. Es decir, no le hemos hecho un mundo mejor a los adolescentes, lamentablemente. Pero bueno, es hora de cambiar y darnos cuenta que esto así no puede seguir. Héctor Segú en una clase dijo, propiciar el coito adolescente, como estamos haciendo, es criminal. Miren lo que dicen, criminal. Y yo acá inventé un síndrome que se llama síndrome preaborto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos privando del desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y el aborto es privar el desarrollo intraútero. Bueno, acá lo estamos privando en el útero familiar, o privando en el útero social, porque no tenemos úteros sociales y úteros familiares que contengan a esos jóvenes, que los eduquen, que los formen, matrices educativas, no matrices de perversión. No sé si soy claro. Muy claro, Eduardo. Voy a salir un poco de esta línea de temas para entrar a algo más específico. Preguntan, ¿cómo abordar temas de sexualidad con niños y adolescentes dentro del espectro autista? Primero tenemos que ver, el espectro autista es interesante. No soy especialista en eso. Creo que hay que resolver el autismo, pero eso tienen que consultar a un especialista. No tengo nada para aportar, realmente. Gracias, Eduardo. Esta pregunta evidentemente la hace un profesor con la preocupación que se siente. ¿Cómo tener una buena educación sexual si en la actualidad los padres de familia aún se oponen a que se les hable de ello en la escuela, pero tampoco ellos hacen lo propio en la casa? Sí, es un tema, es un tema. Yo creo que, yo si fuese padre, sí, soy padre, tengo 5 hijos, 19 nietos y 4 bisnietos. Y realmente no es fácil. Yo, si mis hijos van al colegio, no dejaría que cualquiera les hable de educación sexual, porque yo no sé cuál es la orientación que tiene la persona en cómo va a orientar esa educación. Pero el padre tiene que prepararse y formarse. Es muy difícil cambiar todo esto. Que vinimos arrastrándolo. Hay silencio en el hogar. Ni siquiera a veces hablan de entre los esposos de la sexualidad, de la intimidad sexual de entre ellas como pareja. Es un tema que lo tenemos como reprimido en el inconsciente, que no nos deja comunicarnos con la transparencia que tenemos que comunicarnos a la hora de educar a nuestros hijos en un proceso que es gradual del niño. Si yo no le hablé del niño cuando fue chiquitito, cuando las primeras preguntas, tampoco le voy a hablar cuando es adolescente porque no me va a dar bolilla.
Más aún, si yo me manejé con ciertas mentiras, le dije, mira, repollo, angelito, o qué sé yo, o cigüeña, y después, ¿qué me va a preguntar el niño? No me pregunta nada el adolescente. El adolescente se va a arreglar con revistas, con pares, va a ir preguntando, pero... No, yo no tengo respuestas para todo el mundo, ni siquiera respuestas para ver cómo cambiamos la situación. Lo único que hago es poder ayudar a los jóvenes a pensar. Cuando voy a hablar y hago el abordaje de estos temas con los chicos de 16, 17, 18 años. Y entonces ahí los chicos se dan mucho más cuenta y más rápidamente que los adultos, por ejemplo. ¿Mm? Pero si tuviese todas las soluciones del problema, la estaría acá. Así es, al parecer no las tenemos, somos limitados, somos seres humanos. Tal cual. Y por último, estimado Eduardo, voy a hacerte la última pregunta. Digo, hay muchísimas preguntas, recomendaciones, sugerencias o incluso felicitaciones. Mándamela. Después todo. Sí, Mándamelas. sí, claro, se te harán llegar, no te preocupes, eso, cuenta con ello. Sí. Y obviamente un sinnúmero de felicitaciones por tu ponencia, pero bueno, no, por cuestiones de tiempo no podemos entrar a todas ellas. Con esto cierro el bloque de preguntas y respuestas, si me lo permites, Eduardo. ¿Qué ocurre con la diversidad sexual? ¿Solo la orientación heterosexual es la correcta? ¿Una persona fuera de esta orientación no es buena para la sociedad ni fue bien criada? Yo preguntaría qué opinan los demás. Eh, pero yo creo que primero, hay personas, todos somos personas, todos, y todos merecedores del respeto, del cuidado y de todo lo que de alguna manera merece por el ser persona. Todos tenemos dignidad de ser humanos. Yo creo firmemente que por la anatomía, la psicología, la embriología, por toda la fisiología humana, todo lo que es, la orientación heterosexual es la correcta. ¿Tá? Pero ¿qué ocurre? Yo puedo tener orientación heterosexual, pero sublimar mi impulso y brindarme al sacerdocio. El sacerdote tiene sexualidad, o la vida consagrada, o un investigador que quiere consagrarse a una determinada investigación y se da cuenta que no puede formar una familia. Puede tener una orientación heterosexual, pero no la ejerce. El problema, para mí, está en si yo hago una apología de mi orientación sexual cualquiera sea heterosexual, sea homosexual, o sea bi o tri, o las diversidades que uno quiera. Si hacemos, de alguna manera, proselitismo de lo que nosotros somos, me parece que lo correcto es, bueno, yo vivo mi vida y en privacidad, o en intimidad, o en castidad. Si considero, yo puedo ser heterosexual y puedo ser un perverso igual. Puede ser y violar a una secretaria, por ejemplo. Y es normal, ¿no? Soy heterosexual, pero soy una mala persona, porque a través de mi autoridad o mi poder presiono a una persona que está en otra, digamos así, en inferiores condiciones desde el punto de vista del poder y ejerzo cierto poder sobre ella. Y soy heterosexual. Y eso no está bien tampoco. Quiere decir que ni la orientación de un lado ni del otro es causa de conflicto. El problema es qué hago yo con lo que siento. ¿Lo actúo o me abstengo? Y yo me puedo abstener porque considero que no es una conducta para manifestar en público. Y lo vivo en intimidad o en castidad. Listo, no hay ningún problema. Yo, por más que sea heterosexual, lo tengo que vivir en intimidad y en castidad.
Es muy simple. A pesar que tengo 50 años de matrimonio. Es tan simple como eso. Pero después lo demás, no me parece correcto que se haga una difusión de la condición que uno profesa. No tiene por qué. Son cosas para la intimidad. ¿Ok? Gracias, Eduardo. Pues mira, por último, nos están pidiendo bibliografía para enriquecer la educación sexual en la escuela, en la casa, ¿no? ¿Qué recomendarías tú? Sí, yo inclusive te puedo mandar, si tienes el correo de la gente, o que me escriban a mí directamente, le dan mi correo. Hay un libro que se llama La educación sexual en la familia y en la escuela, que es del doctor Héctor Segú. Después, no sé si lo pueden bajar. Después hay muchos libros de Víctor Frankl, que uno es psicoterapia en la práctica médica. Habla muchos aspectos sobre la sexualidad. Después hay otro libro que es de Héctor Segú, que se llama Hacia una sexología humanizada, los aportes de Víctor Frankl. Están todos ahí. Ese también lo tengo escaneado y se los puedo mandar. Y lo importante es reconocer que cada uno de nosotros lo hemos aprendido mal y tenemos que reeducarnos. En esa misma reeducación, naturalmente va a surgir una educación para nuestros hijos. Así por lo menos empecé yo. Me di cuenta que de este tema no me había enseñado en la Facultad de Medicina, como demostré por los documentos de la OMS y lo que pasa en la carrera de la medicina, que no se aborda esta problemática y que la seguimos postergando o ya cayó en manos de personas que lo único que hacen es quizá difundir sus conductas, que no me parece adecuado, porque son conductas para la intimidad. Perfecto. ¿Okay? Pues, Después, si querés, te mando una lista y se la mandás a la gente. claro que sí, Eduardo. Cuenta con ello. Estamos en contacto con todos ellos a través del correo electrónico. Le haremos llegar estas y otras recomendaciones a todos ellos. Asimismo, a ti todas las preguntas para que en su momento las puedas conocer. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de esta sesión para que podamos ya ir cerrando, ¿no? Concluyendo con la sesión del día de hoy. Para lo cual, Naye, tú me indicarás. Sí, muchísimas gracias, Miguel. Pues sí, se nos ha agotado el tiempo, son las 6 en punto de la tarde. Agradecerle a Eduardo su participación en esta cuarta jornada en torno al programa para el desarrollo integral de la persona, Aprendiendo a Querer. Creo que tenemos mucho que aprender y mucho que desaprender, ¿no? Tenemos primero, yo creo que la clave, y si me lo permiten comentarlo, es aprender a integrar, ¿no? Y no ver a la persona fragmentada. Somos unidad y somos, por supuesto, compuestas de diferentes dimensiones, ¿no? Una de ellas, por supuesto, va a tocar todo el tema de nuestro ámbito físico, sexual, psicológico, afectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que en nuestro quehacer educativo, desde la familia, por supuesto, que es donde inicia la educación de la persona desde que nace, tenemos una gran labor. Es como padres de familia nuestro deber y nuestro derecho comenzar a educar a nuestros hijos y, por supuesto, apoyarnos de la escuela, de los docentes. Somos dos engranes que tienen que girar de manera armoniosa, equilibrada, para formar personas, porque estamos formando personas, no objetos. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo el tiempo. Eduardo, de verdad que a ti te lo agradezco muchísimo. Habrá personas que difieran con la postura, el tema es normal, personas al final, no únicas e irrepetibles, pero creo que sí nos pusiste a pensar.
Y creo que generar un pensamiento crítico en las personas, cuestionarnos sobre lo que está sucediendo en esta sociedad líquida, hipersexualizada, es una labor de todos los días, cuestionarnos y encontrar justo las respuestas a esas preguntas. Pues en nombre de todo el equipo de Red Familia y de Aprendiendo a Querer, Eduardo, permíteme hacerte llegar este reconocimiento. Déjame nada más ubicarlo, porque de repente uno tiene tantas pantallas abiertas que las pierde un poquito de foco, pero ya lo tengo aquí y listo para compartir. Listo, Eduardo. Pues con mucho cariño y admiración, el equipo de Red Familia y de Aprendiendo a Querer te otorgan el presente reconocimiento, doctor Eduardo Vicente de Agostino, por haber participado como ponente en la 4ª jornada de formación pedagógica en torno al programa para el desarrollo integral Aprendiendo a Querer, impartiendo el tema Educación Sexual, una asignatura pendiente. Esperemos que deje de ser una asignatura pendiente y que en verdad nos pongamos las pilas y nos demos a la tarea de formar en una educación integral de la sexualidad. Entonces, recibe nuestro más cariñoso afecto, abrazo, Eduardo. ¿Algo que quieras comentar? No, yo gracias a ustedes. Lamento haber sido maratónico esto, pero quería dar una visión global para que, porque los problemas globales no admiten soluciones parciales. Y acá hacemos, como vos decías, un abordaje integral desde la familia, desde la escuela y desde la sociedad, engranajes que tienen que ir en sintonía. No puede uno decir una cosa, el otro otra y el otro otra. Y no podemos estar peleándonos permanentemente nosotros mismos, porque tenemos que darle a los chicos la posibilidad de que sean personas, como vos decís, integradas en ellos mismos, en la familia, en la escuela y en la sociedad. De esa Muchísimas gracias. integración va a surgir la humanidad. Es correcto, de esa integración. Un gusto Sí, señor. saludarte, un abrazo hasta Argentina. Bueno. Y si me lo permites, Eduardo, les hago la más cordial invitación a ustedes a que se conecten el próximo día, jueves 20 de mayo, a la misma hora, 4 de la tarde, a través de Zoom, a través de Facebook Live. Viene un gran ponente también, el maestro Carlos Lepe, con el tema de valores y virtudes, que creo que también estamos en crisis en este tema, ¿verdad, Eduardo? Coincidirás conmigo. Entonces, el maestro Carlos Lepe nos dará una charla en torno a este tema. Recuerden, jueves 20 de mayo, 4 de la tarde, valores y virtudes, y ya prácticamente en el cierre, sesión número 9. Cuídense mucho, linda tarde, buen fin de semana, disfrútenlo en familia, síganse cuidando muchísimo, nos vemos pronto. Gracias, equipo. Les pido por favor activar su cámara para podernos despedir de Eduardo y del resto de los espectadores. Linda tarde, Chao, hasta chicas. luego. Chao, chicas, chao. Chao, chao. Muchas gracias.